Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Anti-Podcast. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror, al cual llamamos el Anti-Podcast. Y en esta ocasión nos toca estar solamente a ti, conmigo, así que voy a aprovechar para tratar uno de los temas un poco más personales, donde yo tuve una experiencia de primera mano. Los lugares más embrujados del mundo. Estos lugares que pareciera que tienen un contexto macabro, misterioso, y en el que incluso hay lugares donde te afirman que es 80% probable que tú mismo tengas un encuentro con un fantasma si es que visitas este tipo de sitios. Pues bien, yo pude ir a varios de estos lugares. De hecho, en esta ocasión solamente les traigo 5 lugares que voy a mencionar, pero lo cierto es que hay bastantes más. De hecho, si tú conoces un lugar embrujado, hechizado, que tenga mucha fama de incluso actividad misteriosa, paranormal o que se sienta por lo menos una vibra extraña, vamos, que no te preocupes, que seguramente sale en la siguiente parte de este tema. Por ahora, solamente hablemos de estos 5. Y quise traer estos primeros 5 porque pude visitar 3 de los 5. Y entonces creo que tener la experiencia personal de estos lugares me da un poquito la perspectiva de decirte que sí hay experiencias que sin lugar a dudas no basta con leerlas, sino hay que vivirlas. En lo personal pude estar en un lugar en el que tuve que salirme de este lugar, de lo mal que me sentí. Y mira que yo no considero que yo sea una persona especialmente sensible a estas cosas. Digo, si sigues el programa seguramente sabes que de hecho mi función un poco más es de cuestionar, también con la mente abierta, es cierto, pero un poco más inclinado hacia lo científico, desde luego. Pero en esta ocasión me sobrepasó la situación. Y te voy a contar todo lo que pude apreciar en esta visita que tuve a las 2 ciudades más embrujadas del mundo. Pero bien, antes de comenzar, también te recuerdo que recientemente, hace un par de semanas, publicamos la plática e investigación que hice sobre Anastasia Romanov. Este caso que realmente es interesantísimo porque es una princesa, yo diría que de las más famosas por la cultura pop, por el cine, por Fox, que se dio a conocer a través de esta película animada tan buena y este musical tan increíble, y que mucha gente no sabe que Anastasia no solo fue real, sino que la historia es mucho más oscura y macabra de lo que nos contaron. Pues bien, si te interesa escuchar esta investigación, va a aparecer aquí arriba. Recuerda que solamente está disponible para miembros del canal. Si quieres adquirir tu membresía, lo único que tienes que hacer es pulsar el botón que dice unirme, que aparece debajo de mí, y listo, adquieres tu membresía y te van a aparecer todos los contenidos exclusivos. No solamente el de Anastasia, sino el de el análisis bíblico y científico del Apocalipsis, el análisis de los casos de avistamientos de sirenas, entre muchos otros materiales exclusivos solamente para miembros. De hecho, me gustaría iniciar con algunos de los comentarios. Siempre dejo las invocaciones al final, o las dejamos más bien, pero en esta ocasión quiero adelantarme un poco. Quiero leer la invocación de Andrea Navarrete 9183 que dice, bueno, no sé qué diga, permítame un segundo. La cultura... ¡Demonios! Una limpiadita, dicen por ahí, ¿no? La cultura hace al hombre algo más que un accidente del universo. ¡Wow! ¡Qué bonita frase! La cultura hace al hombre algo más que un accidente del universo. Sin duda, querido Miguel, la historia es la más fascinante y enriquecedora de las ciencias. Coincidir con personas como tú, Fer y Sergio debe ser igual de enriquecedor y divertido a la vez. Espero algún día coincidir así casualmente por la vida. Abrazo de 4. Qué linda, Andrea, y qué lindo comentario. También invoco a Alicia García 4144 que nos dice, amé este episodio. Bueno, cabe mencionar que todos estos comentarios son del episodio de Anastasia, para que veas que realmente sí vale la pena hacerte miembro. Amé este episodio. Sería maravilloso un episodio de Rasputín. Sin duda alguna, un enigma completo este personaje. Gracias, Miguel, por el amor que le transmites al Antipodcast. Muchísimas gracias, Alicia. Quiero comenzar con, de hecho, un lugar que no visité y me quedé tan cerca de visitar personalmente. Bien, quiero comenzar con
las catacumbas de París. Las catacumbas de París son un lugar que definitivamente, si pudiéramos afirmar que la actividad paranormal es real, que los fantasmas existen, que las entidades trascienden más allá de lo físico, este sería el primer lugar donde yo buscaría un fantasma. Las catacumbas de París tienen una historia interesantísima. Les voy a poner varias imágenes para que ustedes vean de lo que estoy hablando. Es un cementerio masivo. Un cementerio masivo a nivel subterráneo, obviamente en París, con más de 6 millones de cuerpos. Repito, 6 millones de cuerpos. No estamos hablando de un cementerio cualquiera, sino que además ahí se conservan literalmente millones de personas que perecieron ante plagas, guerras y la mismísima Revolución Francesa. Pero ¿cómo es que surge este lugar? Pues bien, resulta que a finales de los 1700, por ahí de 1780, 1785, los parisinos se dieron cuenta que sus cementerios tenían un gravísimo problema de salubridad. ¿Qué estaba pasando? Pues resulta que había ya tantos cuerpos enterrados en los cementerios, tantos y tantos y tantos, que de pronto llovía, se hacía lodo, inundaciones, y obviamente el suelo no resistía y los cuerpos emergían de la tierra, como si escaparan de las tumbas. Obviamente esto más que nada por un fenómeno que tiene que ver con la calidad del suelo, con la temperatura, con el clima y con el exceso de personas que estaban enterrando en estos espacios. Tal es el problema que además se une con un segundo factor, que es nada más y nada menos el hecho de los saqueadores de tumbas. En aquella época, y yo diría que incluso hasta la actualidad, tristemente, es en algunos lugares un tanto común el saqueo de las tumbas. Si bien es cierto que esto ha disminuido, también es verdad que en los 1700 en París esto era bastante común. ¿Qué es? Se trata de grupos de personas que robaban las joyas, las pertenencias con las que las personas eran enterradas en los cementerios. Es decir, que si alguien tenía una tía que había fallecido recientemente por neumonía en los 1700 en París, se solía enterrar con ciertos artilugios como anillos, collares, etc., algunos objetos de valor. En la mayoría de los casos, estos objetos, pues, ante una sociedad un tanto pobre, de difícil acceso a lo básico, pues era una gran tentación. Después de todo, un muerto no puede defenderse. ¿O sí? Pues bien, estos saqueadores de tumbas se dedicaban justamente a abrir las tumbas a mitad de la noche y sacar los cuerpos de los difuntos. Y ojo aquí, lo que no era suficientemente malo, como si no fuera suficientemente malo, lo que hacían era un trabajo bastante sucio. Porque, por ejemplo, si a esta misma tía que enterramos ahí por neumonía en los 1700 de París, le habían puesto un anillo para su ataúd, o para que la pusieran en su ataúd, los saqueadores muchas veces, por la inflamación del cuerpo, porque recuerden que empieza con una inflamación generalizada, se hinchan los cuerpos, no podían sacar los anillos, por ejemplo, de forma tan fácil. Era prácticamente que se enterraba el anillo con el cuerpo justo por esta inflamación. Había tanto líquido en el cuerpo que a veces hasta reventaban las tumbas, no solo por los líquidos, sino por los gases que los cuerpos producen. Entonces estos saqueadores lo que hacían, como les decía, era un trabajo muy sucio, que consistía en sacar al cuerpo y en lugar de quitar las joyas, porque no se podía, era rebanar aquellas partes anatómicas para que después, durante el camino o en otro lugar cercano, pudieran seguir quitando estas piezas. ¿Qué quiero decir? Bueno, rebanar un dedo, por ejemplo, y quitar el anillo tan pronto como sea posible. Obviamente, se iban con el anillo y dejaban el dedo en algún trayecto entre la tumba y la salida del cementerio.
Igual lo hacían, por ejemplo, quitando la cabeza para quitar algunos collares, por ejemplo, entre otras cosas. Una de las soluciones que se dieron fue empezar a enterrar a las personas con las joyas dentro de la ropa, pero obviamente esto no detuvo a los saqueadores. De hecho, era bastante asqueroso, aterrador, por decirlo menos, el hecho de ir a un cementerio, quizá a visitar a un familiar, y de pronto encontrarte con una cabeza rodante, un dedo o una mano cercenada por ahí. Esto era bastante común. Entonces ya tenemos dos factores por los cuales los parisinos tenían en sus manos un problema sanitario de magnitudes muy grandes, y deciden que van a tener que iniciar con una estrategia de limpieza de los cementerios. Y en este caso, convenientemente, entre comillas, para la época, ya tenían unas minas a las afueras de lo que en ese momento era el centro de París. Actualmente ya no está como tal a las afueras de París, sino se considera actualmente París, que eran unas minas de las cuales sacaban diferentes tipos de piedras, pero ya eran tan grandes que se piensa que pasaban de los 11,000 metros cuadrados. Estamos hablando de pasillos completos, habitaciones completas, recámaras enormes que ya se habían construido debajo de París porque eran minas originalmente. Entonces, el gobierno de París inicia con el proyecto de saqueo de tumbas oficial. Este proyecto fue demasiado controversial. ¿Por qué? Implicaba el armar un grupo de personas que sacaran a los difuntos de sus tumbas, que ya estaban llenas, que ya estaban en condiciones muy insalubres, limpiaran los cuerpos y pusieran los restos en estas minas, en estos espacios de 11,000 metros cuadrados a las afueras de París. Esto fue muy controversial, obviamente, porque imagínense, además, en una época muchísimo más conservadora, que fueran a sacar a tu mamá, a tus abuelos de sus tumbas para colocarlas con sabrá Dios quién en unas minas. Disculpa, obviamente eso ni siquiera es tierra sagrada, por lo cual no solo los familiares, la sociedad en general estaba bastante inquieta, por no decir cabreada, sino también la propia Iglesia Católica estaba muy molesta ante tal situación. Y vamos, que se entiende, yo creo que a todos nos alarmaría una cosa similar si el gobierno mañana nos dijera algo por el estilo, ¿no? Pero esto no detuvo la situación, porque pues ya estaba fuera de sus manos todo lo que estaba ocurriendo con estos dos factores que les conté, tanto las condiciones de los cementerios como tal, así como el hecho de los saqueadores de tumbas. Ya era algo insostenible. Por lo que el gobierno de París decide seguir con su iniciativa o su proyecto, pero cambiaron un poco las reglas. Y lo que hicieron fue contratar a un grupo de hombres que se vistieran totalmente de negro, de telas oscuras, incluso algunos utilizaban una máscara, para que solo la noche salieran a los cementerios a sacar a los difuntos, limpiar los restos y colocarlos en las minas. ¿Y por qué de noche y por qué de negro? Pues bueno, para mayor discreción y que nadie se opusiera. Por nadie me refiero a la sociedad parisina y a la Iglesia Católica de la época, que estaban tan en oposición con lo que estaba ocurriendo, que era la única forma, hacerlo a escondidas. Sin embargo, esto le empezó a dar tintes de mucho misterio al proyecto, porque pues vestidos de negro, con máscaras, a lo lejos pues se veían los cuerpos que pareciera que iban caminando solos entre la penumbra, entre las sombras, como si fueran esqueletos caminantes. Esto era bastante aterrador, honestamente, pero vamos, que era hasta cierto punto necesario, al menos en una perspectiva de salubridad. O sea, no tenía un contexto místico, sino más bien gubernamental y hasta burocrático, por así decirlo. Bien. Inicialmente, las catacumbas de París empezaron no a llenarse, pero sí fueron muy desordenados. De hecho, actualmente, si tú ves fotografías, todo está ordenado como si fuera un archivo. Cada hueso de nuestro cuerpo tiene un nombre en anatomía.
el fémur, la tibia e incluso el cráneo. Cada parte de nuestro cráneo tiene diferentes nombres. Los huesos, por ejemplo, el hueso parietal, el hueso frontal, el hueso occipital, la silla turca, etc. Todo tiene un nombre en anatomía. Entonces los saqueadores oficiales, digamos, o el gobierno que estaba poniendo los restos en las catacumbas, empiezan a archivar no en función de, bueno, ella es Francine Delacroix. No. Era como, esto es una tibia, bien, pónganla con las tibias. Un cráneo, pónganla con los cráneos. Entonces esto desató una grandísima controversia porque, claro, la gente quería ir a visitar a sus difuntos y cuando querían, pues no tenían el acceso. Muy pocos años después de los 1700, o sea, ya para los 1810, 1815, es que las catacumbas abren sus puertas para que las personas puedan ir a visitar a sus difuntos, pero obviamente bajo un contexto bastante aterrador para los familiares de estos difuntos, porque claro, llegan y lo que ven es un montón de cráneos apilados. No es que estén viendo, no sé, la cripta o la tumba de su familiar, sino que ni siquiera saben dónde está. Esto le dio un contexto bastante macabro al lugar porque era como una colección. Y lo más curioso es que esto no paró porque, claro, después pasaron diferentes guerrillas, diferentes eventos sociales que dejaron muchos caídos y que, como no había espacio donde ponerlos más que en las catacumbas, se empezó a llenar. De hecho, se piensa que como tal el área cubierta solamente por cuerpos son unos 3.2 kilómetros. Pero lo que uno puede visitar no son ni siquiera 2 kilómetros. Estamos hablando de que ni siquiera la mitad puedes entrar. Pero eso es la teoría. Pero en la práctica, en la vida real, si tú quieres comprar un acceso para ir a visitar las catacumbas, lo puedes hacer. O sea, ya es un lugar turístico. Y cuando vas, en realidad el tour es muy pequeñito. O sea, ni de chiste puedes visitar ni el 10% del área de las catacumbas. De hecho, hay una película bastante interesante, se las recomiendo, que me parece que se llama Así en la tierra como en el infierno. No recuerdo, algo por el estilo. Busquen por ahí, se las recomiendo bastante. Es una película bastante inteligente, tengo que decir, que propone que las catacumbas son la primera entrada hacia el infierno y que estas catacumbas en realidad son subterráneas por tal motivo. Y además nos habla como de alquimismo, tiene diferentes toques bastante culturales e inteligentes a quienes les interesen estos temas. Pero volvamos. Resulta que las catacumbas ya estaban abiertas para que el público las pudiera visitar, pero solamente familiares. Y es años más tarde cuando esto se vuelve algo turístico. Hubo un segundo incidente ya en años mucho más posteriores, estoy hablando de los 70s, los 80s de nuestra época, de un hombre que era visto constantemente en esta área. O sea, quiero decir que cuidadores, guardianes, policías que trabajan en las catacumbas decían de pronto ver que un hombre pasaba caminando entre los esqueletos. Estos reportes se hicieron tanto que incluso hay muchas fotografías de este caso al respecto. Nadie dio con este hombre y tiempo después las fotografías eran tan claras, tan evidentes, no es que fueran fotos borrosas de como que algo se mueve, como que algo hay, no, sino que sí se ve claramente algún ser caminando por ahí, que la teoría más factible fue que se trataba ni siquiera de un ser sobrenatural, sino de un vagabundo que decidió meterse a vivir a las catacumbas. Pero hay quienes no creen esto en absoluto porque, bueno, para quienes no lo sepan, París en la actualidad, en definitiva, es un lugar de gente de dinero, es un lugar de gente rica. Y lo puedes ver desde que pisas París y ves cómo vive la gente. O sea, yo tuve la oportunidad de conocer no las catacumbas porque justo el día que fui estaban en remodelación. No saben lo frustrante que fue, pero tú pisas París y es otro mundo. Entonces pensar que hay una persona
en condiciones de calle, en condición de calle, que se vaya a vivir a las catacumbas, sí te hace bastante ruido, es bastante cuestionable. No digo que sea imposible, porque además el gobierno ofrece bastantes ayudas. Lo que quiero decir es que no estoy sugiriendo que se trate en efecto de un fantasma o algo por el estilo, solamente digo que tampoco es muy probable que se trate solo de un hombre que decidió vivir ahí y que además nunca lo encontraron. No es como que, bueno, tiempo después fue encontrado o tenían objetos ahí como, no sé, su guarida que estaba resguardado, cobijas, comida. No, solamente avistamientos y fotografías. Solamente eso. Es por eso que yo sí lo pongo un poco en duda. Una segunda teoría respecto a estos avistamientos de este hombre de las catacumbas, que así se le llamó, es que en efecto sí era un vagabundo, pero no fue encontrado porque ya se metió demasiado a las profundidades de las catacumbas, muchas de las cuales se piensa que incluso estaban al borde del colapso, de que se cayeran, porque obviamente no van a dar restauración a tantos kilómetros y kilómetros y kilómetros de área. Posiblemente sea eso o que el hombre simplemente literal se perdió en las catacumbas, porque para quienes no lo sepan, son un auténtico laberinto de esqueletos. Y pues bien, esa es la historia de las catacumbas como tal. Muchas personas que han visitado este lugar aseguran que lo que se siente al entrar es un acecho, que sientes muchísimas miradas, que sientes muchísimas presencias. Honestamente no es algo que yo les pudiera decir que se siente, ni mucho menos, pero bueno, al menos eso es lo que se cuenta. ¿Tú te atreverías a ir a las catacumbas? Honestamente, una parte de mí, si bien se sintió muy frustrado cuando no pude entrar, también un poco sentí alivio, porque hay cierto morbo en este lugar que me parece un poco inhumano en el sentido menos ofensivo que lo pueda decir. Quiero decir, claro que hay lugares turísticos hermosos y culturales, pero ir a ver un espacio lleno de personas sin vida, acomodadas como si fueran un archivo, no estoy tan seguro que eso sea enriquecedor a nivel cultural o espiritual de alguna manera. Pero bueno, igual y me equivoco. Hablemos del segundo lugar de esta lista de lugares embrujados del mundo. Quiero hablarles un poco sobre Edimburgo. ¡Wow! Este lugar sí que lo pude visitar personalmente. Edimburgo resulta ser la capital de Escocia, que para quienes no lo sepan es parte del Reino Unido. Mucha gente piensa que Reino Unido e Inglaterra es lo mismo, y no, más bien Inglaterra es parte del Reino Unido, así como Irlanda, Escocia. Pues bien, yo tuve oportunidad de viajar a través de un tren que llegaba desde Londres hasta Inverness, se llama este lugar, pero hace una parada o dos antes, justo en Edimburgo. El camino no es largo, en realidad me pareció bastante corto, quizá unas 3-4 horas cuando mucho, lo cual me parece bastante poco para las grandes distancias que se recorren. Y desde que tú llegas a Edimburgo, no puedes evitar pensar en que hay magia en este lugar. Se considera Edimburgo como la segunda ciudad más embrujada del mundo. Y honestamente, desde que yo puse un pie ahí, me quedé sin palabras. Tal cual tú lo ves en fotografías, en videos, así es en persona. Es como estar en un lugar de cuento de hadas. No hay una mejor forma de describirlo. De hecho, si me permiten ponerme un poco romántico, hay una canción de una cantante francesa que ella se llama Indila. Y la canción se llama Love Story. Love Story, como historia de amor. Si tienen oportunidad, escuchen esa canción. No es que hable de Edimburgo, pero no sé por qué, no sé explicarles por qué, pero yo les juro que si Edimburgo fuera una canción, sería esa, Love Story de Indila. Es lo que te hace sentir estar ahí. Yo incluso tenía ganas de... no sé, estaba muy sensible en ese momento. Recuerdo que desde que pisas a Edimburgo sientes un aire que te quema. Es muy frío, pero es un frío que lastima. Es un frío cruel, es un frío agresivo. Tenía planeado visitar el castillo, que concretamente de hecho es
es el centro de actividad supuestamente paranormal en todo Edimburgo. Y recuerdo que una noche antes de, como tal, yo poder tener acceso al castillo, porque tienes que reservar entradas para un tour y que te permitan visitar el lugar, me di cuenta que estaba muy cerca mi alojamiento del castillo de Edimburgo, por lo que decidí caminar a ver qué tan lejos llegaba. Digo, finalmente, como buen mexicano estoy muy acostumbrado a caminar, así que dije, bueno, ¿qué pasa si me pierdo? ¿No? Lo que me pasó me sorprendió bastante. Tengo, de hecho, algunos videos. La calidad no es muy buena porque los tomé con mi celular, que no es el mejor, pero espero poderles compartir un poco de lo que pude vivir en ese momento. Y lo que me pasó fue que salgo del alojamiento y camino, y de verdad es que es maravilloso lo que tú ves ahí. Y recuerdo que para llegar al primer sendero que te lleva al castillo de Edimburgo, tienes que atravesar un espacio que a mí me dejó con una sensación muy especial. Tienes que atravesar un antiquísimo cementerio. Este cementerio tiene tumbas que me puse a verlas. Tiene lápidas hermosas, pero bastante peculiares. Les voy a poner en imágenes. Insisto, estas no son imágenes sacadas de internet, son imágenes que yo mismo tomé en el lugar. Y wow, la energía de este lugar es como si entraras a una habitación llena de personas. No sentí nada malo, tampoco algo bueno, si tengo que ser honesto, pero se siente como si definitivamente no estuvieras solo. La tumba más antigua que yo encontré en este lugar me parece que era del 1600. O sea, realmente sí es un lugar bastante antiguo. De hecho, hay tumbas que ya ni siquiera tienen los datos, digamos, las fechas, los nombres, porque ya se borraron por completo. En Reino Unido tienen esta tradición, por así decirlo, de no destruir pues sí, vamos, de conservar estos espacios, no solamente en Edimburgo, sino me di cuenta que de pronto, de hecho hasta le mandé un video a mi papá, recuerdo que yo iba caminando por la calle y cuando me di cuenta estaba en un cementerio, así, de la nada, y dije, ¿qué? O sea, y además a veces son tan antiguos que, como les digo, tienen borrado todo, entonces no es como que tú te puedas dar cuenta tan inmediatamente, sino que de pronto empiezas a ver piedras con una forma un tanto peculiar y te das cuenta que no son solo piedras, son lápidas. Esto pasa bastante regularmente, pero específicamente en este cementerio tan antiguo que les comento, pasó esto. Además, quiero contarles que esa misma noche yo llegué justo a las afueras, atravesé el cementerio y llegué a las afueras del castillo propiamente, pero no valía la pena subir porque está como en una montaña, en una colina, porque en ese momento no iba a tener acceso. Una, porque ya estaban cerrados los accesos para turismo, pero además porque yo no tenía mi acceso para ese día, sino para el día siguiente. Entonces lo que yo hice fue decir, no, yo quiero que alguien más tenga esta experiencia. Así que yo justo iba con un amigo muy querido y él estaba en el alojamiento, él se quedó cenando y yo regresé al alojamiento y le dije, ven conmigo, o sea, necesito que veas este lugar y que me digas qué sientes. Cabe mencionar que él es muy sensible, él sí es más sensible como estas cosas y estos lugares y estas energías. Honestamente yo no, y no me da cosa decirlo, pues tampoco uno se tiene que hacer el interesante. Hay gente más sensible, o sea, hay gente que... Me acabo de acordar. Lo voy a anotar para contarles también eso. Pero, ok. Es que justo con mi amigo pasó algo también después. Que de hecho no es cierto, pasó antes, ya me recuerdo. Ok, bueno, les cuento en un momento. Resulta que yo salgo del alojamiento, ya con mi amigo, para ir otra vez al cementerio. Y en esta ocasión pasó algo muy peculiar. Llegamos y mi amigo como que se desconectó de la realidad. Como que entramos al cementerio y yo le quería enseñar como ciertas tumbas que me llamaron la atención, porque algunas tenían, por ejemplo, calaveras en piedra, algunas tenían arcos góticos muy interesantes. O sea, a nivel arquitectónico definitivamente es un lugar muy bello a mi punto de vista. Uno no va con morbo, creo que aquí sí hay una historia
que va más allá de ir a ver esqueletos, ¿no? Y mi amigo de pronto cambió, como de estar hablando como yo estoy ahora, a estar totalmente serio, y su expresión cambió. Y cuando no me di, en algún momento que no me di cuenta, lo perdí de vista por completo. Incluso pensé que se había ido. Lo busqué entre varias tumbas, porque de verdad son muchas tumbas, muchos espacios. Y seguí caminando, no lo encontraba. Yo le hablaba para que viniera a mí por si me escuchaba él, porque yo no lo veía, además ya estaba oscuro. Y de pronto lo veo parado frente a una tumba con otra expresión que yo me quedé muy sorprendido de pensar como, ¿qué está pasando? ¿Está sintiendo algo? ¿Está viendo algo? ¿Está escuchando algo? Y le pregunté. Y no me contestó, se quedó ido unos 10 segundos. Hasta que le dije, oye, ¿estás bien? Me estás preocupando. Y ya, me dijo, sí, estoy bien, perdón. Es que hay muchas cosas aquí que están pasando. Ok, le dijo, ¿estás bien? Le dije, ¿estás viendo algo? ¿Escuchaste algo? No sé. Yo la verdad no percibo nada de ese tipo. O sea, no es como que yo vea a alguien, sino que se siente que no estás solo. Pero les juro, yo no vi nada extraño. Sí sentía como esta energía de que entras a una habitación en donde hay muchas personas. Pero además, ojo aquí, no es como que entras a una habitación y hay muchas personas solamente, sino que imagínate que estás abriendo una puerta y hay muchas personas en esa habitación, pero además todas te voltean a ver en ese momento. Es justo esa energía, es justo eso lo que se siente. Ya al día siguiente fuimos al castillo, en donde se nos dio un tour pues bastante agradable. Conocimos la historia del castillo de Edimburgo y en este momento yo me empecé a sentir muy mal en el castillo. Honestamente, como les digo, yo no soy una persona especialmente sensible a este tipo de cosas, pero me llamó la atención lo mal que empecé a sentirme tan rápido. Les estoy hablando de que en cuestión de 10 minutos yo estaba muy bien y salí de ahí con fiebre, totalmente congestionado, con muy poca energía, incluso al borde de desmayarme. Íbamos con otro chico y este chico se empezó a sentir muy débil e incluso, aunque esto nos dio un poco de risa en el momento, lo cierto es que pues también es llamativo, porque se sintió tan débil que se cayó de las escaleras pues muy feo. A mí no se me quitó el malestar. Y miren que había estado pues ya bastante tiempo fuera y con un clima por el estilo, pero en ese momento fue muy súbito. Dicen que tiene que ver con lo mismo de energías y demás. No les sé decir y tampoco me quisiera arriesgar yo a determinar tal cosa. En Edimburgo me topé con otra cosa bastante curiosa y es que justo enfrente de mi alojamiento, justo enfrente, había una universidad muy hermosa, o sea, de verdad parecía Hogwarts, la escuela de Harry Potter. Muy hermosa, parecía un castillo ese lugar también. De hecho, la estructura, no sé si tengan fotos de esto, igual si las tengo se las voy a mostrar. Esto que les muestro de hecho solo es la parte como más externa, no, porque no puedes entrar como tal al lugar. Imagínense, o sea, de verdad es bellísimo y me quedaba enfrente. Una de las cosas que me llamó la atención, que ya conté aquí en el Antipodcast, es que tienen la carrera de parapsicología. O sea, ya es un grado académico oficial. Ya la gente puede estudiar estos fenómenos de forma profesional. Y obviamente se da en Edimburgo. Hay de hecho un curso que también creo que ya lo había comentado, este curso que dan aquí, que es para la revisión de la posibilidad de vida extraterrestre, pero a nivel matemático y físico. O sea, realmente toman aplicaciones totalmente científicas a temas que a lo mejor siempre han sido un tabú o que no se han estudiado de este fenómeno. Así como actualmente se está estudiando de una perspectiva mucho más científica el tema de los sueños lúcidos, de ser onironauta, de controlar los sueños, de comunicarnos a través de los sueños, que ya se está estudiando muchísimo más y que ya es un campo muy nuevo, pero también muy fascinante. Bueno, ellos están estudiando esto a nivel fantasmas, a nivel posesiones, a nivel todo lo que esto implique, porque cada vez podemos estudiar, por ejemplo, el cerebro de una forma mucho más eficiente.
¿no? Entonces, bueno, es bastante peculiar que en la segunda ciudad más embrujada del mundo tengan un grado académico de parapsicología. Sin lugar a dudas, me llamó mucho la atención. Ahora sí, antes de pasar al tercer puesto, aquí quería contarles otra experiencia que tuve, pero esto fue en Londres. Justo la noche antes de salir para Edimburgo. Cuando estábamos en Londres, estábamos en un alojamiento que cabe mencionar, todas las casas son muy antiguas, muy antiguas, y estas casas son de estilo victoriano. Si bien es cierto que no todas las casas son de la misma edad, lo cierto sí es que hay casas literalmente que tienen muchísimos años. Y justo en la que nos estábamos alojando, que también por ahí les hice un video en su momento en historias de Instagram, fue como esta casa era tan bonita, pero se sentía un ambiente muy antiguo. Lo curioso de este lugar es que recuerdo que entre la habitación de mi amigo y la mía había una habitación que decía nunca entrar. Nunca entrar, así decía tal cual el letrero. Y nos llamó demasiado la atención. Obviamente no entramos, pero sí era muy llamativo. Bajamos a cenar y estábamos en la cocina. En la cocina tenían una pequeña mesita, tal vez como esta, un poco más grande, con 2 asientos de cada lado, como para que cocines y puedas comer ahí. Y de la cocina había una puerta que daba hacia la sala, bueno, hacia un pasillo, y del pasillo hacia la sala. Y en esa sala, bueno, ya había otras cosas, que sillones, una pianola, etc. El punto es que yo estaba sentado frente a este pasillo. No, perdón, yo estaba sentado del otro lado. O sea, del lado del pasillo, quiero decir. Y mi amigo estaba, él sí, frente a mí y frente a el pasillo y a la sala. Estábamos platicando de cualquier cosa que nada que ver con estos temas. Hagan de cuenta, no sé, de libros o de qué sé yo, X. El punto es que estábamos platicando cuando de pronto mi amigo se pone otra vez, como que le cambia la cara, ¿no? Como totalmente le cambia la expresión. Y le dije, ¿qué tienes? O sea, a mí de verdad, si estás viendo esto, me estresa que hagas esas caras de la nada. Que se pone muy a lo Warren, ¿no? Y me dice, es que alguien está aquí. ¿Y cómo que alguien está aquí? ¿De qué estás hablando? Le digo. Sí, es que alguien pasó atrás de ti. En el pasillo corrió hacia la sala. ¿Pero cómo? Me dice, sí, lo acabo de ver. Lo acabo de ver y es más, no hay que hablar de esto porque lo vamos a estar llamando. Va a sentir que lo estamos percibiendo. Cambiemos de tema, porque ni siquiera ahorita no tenemos ni el tiempo ni la disposición como para investigar qué está pasando, qué onda además con esto del cuarto de no entren, como que no es el momento para ponernos a investigar, ¿no? Además mañana nos vamos temprano, no hagamos nada, dejémoslo pasar. Ok, va. Seguimos platicando, yo un poco nervioso, la verdad, porque sus expresiones son muy de alguien se metió, ¿no? Yo de hecho pensé que alguien se había metido. Y le pregunté, oye, ¿y cómo era? ¿Cómo era físicamente esto que viste? Y me dijo que vio literalmente una persona cortada por la mitad, pasando por el pasillo. O sea, cortada a nivel del abdomen. Como si la hubieran, bueno, no puedo decir la palabra quizá, pero descuadrado de la parte del abdomen y haya pasado así. Y obviamente me quedé muy sorprendido. ¿No sienten que está vibrando todo? ¿Escuchan? No sé si se escuche. Bueno, espero que no sea molesto, pero no sé por qué todo está vibrando. Espero que no sea molesto para el micrófono y que nos estén escuchando. En fin, unos minutitos después de que esto ocurrió, me dijo, ¿sabes qué? Es que se está asomando. Ahí yo dije, ¿sabes qué, amigo? Ya me voy a dormir. Yo no quiero saber más de esto. Como dices, no es el momento. Y la verdad es que me estoy poniendo un poco nervioso porque además cabe mencionar que en estas casas como que en Londres tienen, no sé si mucha seguridad o mucha confianza.
Pero la gente no pone protecciones en sus puertas, en sus rejas, como que cualquiera se puede meter muy fácilmente. Quizá yo pensando mal como mexicano, no lo sé, pero honestamente aquí en México nunca verías una casa así, de que tan sin protecciones, ¿no? Aquí nos parecemos cárceles con nuestras casas, de que pues por seguridad. Y allá no, entonces a mí siempre me puso un poco nervioso eso porque pues obviamente es un país que no es el mío, Inglaterra, no conozco y no sé, como que me ponía un poco alterado eso. El punto es que como que en esa sensación de que estaban irrumpiendo en la casa en la que estábamos, yo no me sentía muy cómodo y le dije, ¿sabes qué? De verdad mejor cambiemos de tema. No es que me dé miedo, sino que ni siquiera voy a poder dormir o descansar pensando que alguien se está metiendo, ¿no? Yo pensando en una persona viva, cabe mencionar, honestamente me dan mucho más miedo los vivos, sin lugar a dudas. Y me dijo, ¿sabes qué? Es que otra vez se está asomando atrás de ti. Yo volteo y la verdad no vi nada. No vi nada en absoluto. Él me dice, ¿sabes qué? Quédate aquí, yo voy a ver qué está pasando. Me dijo, espérate aquí y yo voy a ver si está aquí. O si está al pendiente de nosotros, o si algo puedo ver más, o incluso si no está solo. Se para y se queda viendo al fondo en la oscuridad de la habitación unos 20 segundos en silencio. Después de esos segundos que estuvo como viendo a la oscuridad en silencio con una mirada tranquila, regresa y me dice, ¿sabes qué? Todo bien. Todo bien, no hablemos del tema, pero todo bien. Y pues bueno, al otro día salimos para Edimburgo. Después pasa lo de Edimburgo. Y después nos movemos para, ahora sí, la primera ciudad más embrujada del mundo, que es York. Ya se volvió este episodio un les cuento sobre mi viaje, ¿verdad? Pero bueno, les prometo que vale la pena. York es un lugar que también tienes que visitar alguna vez en la vida. Resulta que York tiene tanta magia que cuando llegamos a este alojamiento de York que rentamos para poder dormir, descansar, literalmente tú cruzas la calle de nuestro alojamiento y hay un lugar que se llama el Jardín de las Hadas. Tienen un lugar donde supuestamente viven hadas. Cabe mencionar que como si recuerdan, yo les había dicho que de Edimburgo yo me sentí en el castillo demasiado mal físicamente, o sea, pero de verdad de la patada, muy muy mal físicamente, como si tuviera yo 39 grados de temperatura, o sea, de verdad mal, un dolor de cabeza que no podía, una debilidad muscular que en mi vida he sentido. Y entonces, ya cuando llegamos a York, yo estaba tan mal que no pude ir al Jardín de las Hadas. Mi amigo sí fue. Y pues bueno, dice que es maravilloso, que se siente mucha energía linda, mucha energía positiva, que hay como casitas de madera que se colocan en los árboles para que supuestamente las hadas que viven ahí puedan visitar y puedan quedarse a descansar, etc. Son parte, digamos, del folclore y de las creencias que tiene la gente en York. Entonces, pues yo no fui ese día, pero yo me quedé, como les digo, a punto de pasar a mejor vida ahí, cuando ya al otro día me sentí un poco mejor y es cuando ya pude visitar, pero ya no fui al Jardín de las Hadas, porque a pesar de que estaba tan cerca, no sé, como que no me llamó y además teníamos ya muy poco tiempo para visitar y había demasiado que ver. Y ahí, no sé si sepan, pero en York están todas las locaciones reales de Harry Potter. Entonces me llamaba demasiado la atención ver todos estos lugares, por lo cual pues fui. Y hay un lugar que se llama Shambles, que literalmente significa ruinas. Creo que también tengo video de esto, pero es increíble. O sea, es increíble que los puentes para cruzar la calle sean de época medieval. Es una ciudad amurallada, medieval, York. Es increíble, honestamente. Pero sí hay una vibra muy antigua, porque les estoy hablando de que York data del 1400. O sea, sí es antiquísima la ciudad y muchas de las estructuras originales se conservan y puedes acceder a ellas como acceder a cualquier calle. Entonces York se siente como con esta vibra tan misteriosa, tan peculiar. Con decirles que hay un pasillo en el cual, muy cerca de Shambles, donde por cierto hay una entidad que se llama la Dama Llorona, que la Dama Llorona... bueno, cabe mencionar que en York hay
Fama es esta ciudad donde puedes tener el 80% de probabilidad de encontrar un fantasma si tú caminas por las calles. Así de segura está la gente de que puedes ver un fantasma en New York. Ahí les voy a contar mi experiencia. Pues bien, este día en el cual yo me paro para visitar, ya estaba yo con mi amigo, vamos aquí, vamos allá. La verdad es que pues no vimos nada extraño, en realidad fue muchísimo más turístico, pero lo que sí nos llamó la atención es eso, las estructuras tan antiguas. Ahí visitamos un fuerte, que es un fuerte en el cual originalmente era un castillo, por así decirlo, y enfrente estaban los calabozos de esta área. Y tú puedes acceder a todos estos lugares. Yo recuerdo que entré al fuerte, un lugar muy hermoso, muy de ensueño, a pesar de tener cierta sencillez. Y los dos, mi amigo y yo, nos sentimos muy tristes por alguna razón desde que estábamos en el fuerte, pero una tristeza como si te hubieran dado una noticia muy triste. Y me llamó la atención sentirme así. Yo lo atribuí un poco a que me sentía en general mal, pero sí me llamó la atención que mi amigo también se sintiera así cuando él no estaba enfermo. Pasamos a la parte de los calabozos, que actualmente funciona también como un museo. Y aquí tú puedes tener acceso a los calabozos. Y aquí fue donde yo tuve una experiencia que en definitiva nunca voy a olvidar, y creo que ha sido mi experiencia más sensible paranormalmente hablando. Cuando accedes a los calabozos, puedes ir uno por uno, literalmente, y meterte. No es que los veas de lejos, no es que te cuenten de esto en una plática, en una diapositiva. No, tú estás dentro de todo lo que estaba pasando. Yo recuerdo precisamente el momento en el que mi amigo y yo nos sentimos muy tristes estando en el fuerte. Y justo antes de entrar a los calabozos había unas imágenes que aquí se las voy a presentar, en el que dije, no puedo creer que justo ahí es donde él y yo sentimos tanta tristeza. Porque nos aparecen unas imágenes que son parte del museo, esto es totalmente real, de cómo castigaban a los prisioneros justo en esta zona. De cómo los colgaban a través de diferentes dispositivos de tortura y de dolor. Y yo dije, ok, no me quiero sugestionar, pero hace cierta clase de sentido que uno sienta estas cosas. A final de cuentas somos seres humanos y hubo aquí demasiado sufrimiento. Pero lo peor estaba por venir, porque ya después de ver estas imágenes dije, ok, ¿sabes qué? Tranqui, esto es totalmente cultural, vamos a procesarlo como tal y no pasa nada. Ok, me meto yo, mi amigo y yo nos separamos, él se va, creo que al baño o algo iba a ver de si había comida afuera, como para saber qué íbamos a hacer, porque pues tenemos que estar al pendiente, porque muchas veces cierran los lugares muy temprano en todo Reino Unido, entonces hay que estar un poquito al pendiente de esto. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a empezar con los calabozos. Ah, ok, perfecto. Me voy al primer calabozo y sentí una angustia horrible, una angustia que en mi vida he sentido. Y miren que he tenido ataques de ansiedad y jamás había sentido esto. Literalmente yo salí del calabozo, de uno de los calabozos, porque eran muchos, y yo solamente pude entrar a uno que no era el primero como tal. Me parece, ni siquiera estaban contados, según yo, no llevan una numeración, vaya, pero era uno de los del medio. Y yo me sentí terriblemente mal. De hecho, recuerdo muy bien que yo en mi cabeza, no eran mis oídos, no eran mis orejas, era como en mi cabeza, que yo sentía como muchos lamentos, como gente quejándose, pero particularmente eran hombres. Eran voces de hombres quejándose, como ahogándose, como pidiendo ayuda, como desesperados. Y yo dije, ok, ya esto ya no es normal. Esto ya no es un síntoma que yo pueda describir como que me esté pasando. Lo empecé a buscar como ciertas explicaciones, que si el cambio de presión, que si la altura, que si esto, que si el otro, que si estoy enfermo. Ok, pero yo me sentía de verdad muy muy angustiado, tanto así que tenía lágrimas en las mejillas, y salí del calabozo y me fui a la cafetería, que era el primer lugar que tú podías salir para sentarte en algún lugar. Y me siento y dije, no, es que sigo sintiendo esto. Y me salgo de la cafetería, me salgo del lugar y me pongo casi en medio otra vez del fuerte. Y yo seguía llorando, pero sin poder controlarlo.
Ok, pasa y llega mi amigo, me alcanza y me dice, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y le digo, es que me estoy sintiendo así, 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 y no sé explicarte por qué me siento así. Y me dice, ¿sabes qué? Es que hay algo que tienes que saber. Justo de donde tú estabas, me dijo, a ver, ¿estabas en este? Sí, en ese estaba yo. Me dijo, es que te voy a enseñar. Y no sé si tengo yo la foto todavía, si la tengo se las pongo aquí. Pero el punto es que este calabozo en particular tiene una historia muy triste. Porque aquí en los calabozos ponían a los prisioneros que uno o 2 días después serían terminados, ejecutados de formas terribles. Y en particular este calabozo tiene una historia, como les digo, muy triste debido a que en un espacio, no les miento, de verdad que no les miento, de un espacio de 2 metros por 2 metros, o sea, pónganse eso en mente. De verdad espero tener fotos de eso. Es que no recuerdo de la angustia que yo sentía si tomé fotos o no. Yo creo que no, la verdad. Pero a lo mejor mi amigo sí. Voy a investigar y se las pongo si es que encuentro. Pero un espacio chiquitito, 2 metros por 2 metros. Uno pensaría, bueno, aquí ponían 2 prisioneros, cuando mucho. Obviamente sin baño ni nada. Ni una ventana en absoluto. Espacios totalmente cerrados, sellados. Ahí pusieron a 17 prisioneros. O sea, es que ni siquiera había manera de que cupieran en este espacio. Los 17 fallecieron justo la noche previa a su ejecución por una causa terrible que fue ahogamiento. O sea, eran tantos en un solo calabozo tan chiquito que no había oxígeno. No había oxígeno y perecieron. No les voy a mentir que claro que dije, no puede ser que yo sentí estos sonidos en mi cabeza, insisto, no era algo que yo escuchara desde afuera. Era como si lo escuchara desde adentro. Se sentía como si fuera desde adentro, estas voces, estos lamentos. Y justo me entero de esto después. Bueno, no tuve honestamente el valor para volver a los calabozos. Me quedé afuera, mi amigo sí dio una vuelta más para conocer. Él no sintió, digamos, algo más allá de eso. Y dije, ok, bueno, vamos a dejar pasar esto, no pasa a mayores. Y pues bueno, esa es mi experiencia con esos lugares embrujados. Salvo por... Es que tienen que ver esto. Esta fotografía, de hecho, fue tomada por otra persona que conocimos en este viaje. No la tomamos ni mi amigo ni yo. Pero es una fotografía que tomó en un jardín que sí me consta que existe, que está en York, porque yo lo visité, aunque yo no vi nada por el estilo. Y les voy a poner la imagen para que ustedes alcanzan a determinar, a ver algo extraño. Me lo hagan saber en los comentarios, porque honestamente para mí es muy claro que en esta imagen sí hay algo muy extraño. Vamos a hacer un pequeño zoom en esta parte de la fotografía para que ustedes la puedan apreciar. Esta silueta bastante peculiar, ¿no les parece? Pero para mí no se trata de una persona común y corriente. ¿Qué creen que esto sea? Lo dejo ahí sobre la mesa, lo dejo ahí como una pregunta para que ustedes sean quienes lo determinen. Antes de pasar ya al siguiente sitio embrujado, quisiera cerrar con algunos relatos que escuché respecto a York. El primero es sobre la Dama Llorona, una entidad que supuestamente aparece en las noches en los pasillos. Cabe mencionar que estos lugares que les estoy comentando por alguna razón tienen pasillos muy estrechos, muy estrechos y muy bonitos porque son medievales. Entonces supuestamente esta Dama Llorona aparece fantasmagóricamente entre los callejones llorando y atraviesa las paredes. Y muchísima gente reporta haberla visto y escuchar los lamentos que va dejando a su paso. Un segundo fantasma famoso supuestamente se llama, permítanme, aquí lo anoté porque la verdad cabe mencionar que hay más de 500 fantasmas reportados que tienen nombre, que se sabe dónde se aparecen en York y que prácticamente puedes ir a cazarlos en un avistamiento, por así decirlo. Robert, aquí lo tengo.
Robert, que se cuenta que Robert aparece también solamente durante las noches, pero Robert es muy travieso porque es el fantasma de un hombre que se dedicaba a hacer entretenimiento cuando estaba vivo y le gusta seguirse divirtiendo en el más allá. Entonces también se aparece en las calles de York, pero a él le gusta hacer dos cosas en especial. Uno, soplarte al oído para que te asustes, y también atar los cordones de tus zapatos para que te caigas. Obviamente yo no vi ni de cerca, y qué bueno, algo similar, pero ahora que lo pienso, mi amigo se cayó, ¿recuerdan? Tal vez era el buen Robert por ahí. Bien, vamos a pasar con la última experiencia que les quiero contar sobre York, que es la tienda de fantasmas. Este lugar de verdad me dejó sorprendido, y es que en York justo está, no sé si en las películas de Harry Potter les suene esto del callejón Diagon, que es el callejón en donde los alumnos de Hogwarts y otras personas pueden ir a comprar diferentes cosas, como calderos, como tal vez una varita mágica, la Nimbus 2000, desde luego, pociones, entre muchas otras cosas, para las actividades mágicas que según corresponda. Y pues bueno, este pasillo, este callejón, existe en la vida real. Y está en York, aunque claro que no venden cosas tan interesantes, tengo que decir, como en el callejón Diagon, pero bueno, igual lo visité. Y en este lugar hay una tienda, bueno, hay varias tiendas muy curiosas. Una de estas es la tienda de fantasmas, en el cual te venden tienes que hacer una larguísima cola y te atienden personas que están vestidas como de otra época. Pero no diría una época en especial, sino hasta como de un universo paralelo, por así decirlo, como antiguo, como muy formal, como muy mágico y misterioso. Y te van haciendo como bromas de que estás listo para tener tu fantasma. ¿Qué clase de fantasma quieres capturar? Tal vez el fantasma de una niña fallecida que murió por tuberculosis, o tal vez quieras el de un anciano que te cuente cuentos y se siente en tu regazo durante las noches. Este tipo como de bromas un poco tétricas, pero también bastante peculiares, pues las hacen en esta tienda. Pero tú entras y hay cientos de pequeños fantasmas que hacen como artesanalmente, en el que se supone habita un fantasma real de York, al cual, a través de una especie de ritual o de vendimia o marketing bastante bueno, un fantasma real habitará este fantasma de cerámica para ser adquirido y al menos visitar otros lugares, ya que no pueden trascender al más allá. Entonces tú puedes ir a comprar tu fantasma y lo puedes elegir según lo que tú sientas, los colores, el tamaño, bla bla bla. Nunca se me hubiera ocurrido tal cosa, pero al estar en la ciudad más embrujada del mundo, finalmente resultó un excelentísimo negocio. Bien, hasta aquí cerramos el tema de los lugares que he visitado en Europa, bueno, en Reino Unido en realidad, pero les quiero contar también de un lugar que está aquí en México. Aquí en México tenemos el Parque Delta. ¿Han escuchado del Parque Delta? Parque Delta se comenta que es uno de los lugares con mayor actividad paranormal en Ciudad de México. Honestamente, yo he ido varias veces y nunca he presenciado nada extraño, aunque tengo que decir que, bueno, igual y yo estoy en un área muy lejana donde se dice que está la actividad paranormal, o no lo sé. En realidad yo siempre he ido ahí a comer o con amigos, en realidad como en un contexto social, ¿no? Porque Parque Delta hoy en día es una plaza comercial. Bueno, perdón, para quienes no cacharon el switch, estamos ya en el 4º lugar más embrujado del mundo. Solamente es una lista un poco arbitraria porque obviamente la hice yo y habrá segunda parte. Así que no se preocupen, también traeremos otros lugares después. Bien, Parque Delta tiene una historia bastante interesante porque se inaugura como una especie de centro de entretenimiento, y en los 50s ocurrió una primera desgracia, que fue que las gradas de este centro de entretenimiento se cayeron y mucha gente perdió ahí la vida. Después fue como adquirido por el IMSS, que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, y ahí hicieron un centro como recreativo, pero un centro de tipo
deportivo más bien, tanto así que también fue un parque de béisbol por mucho tiempo, y además uno muy importante, si no es que quizá el más importante en su momento. Fue hasta 1985 cuando ocurre una segunda gran desgracia, que como muchos sabrán me refiero al terremoto del 85. Y es que Parque Delta en ese momento fue usado como una morgue gigantesca. Se calcula que entre 2.000 a 3.000 personas, obviamente todas ellas sin vida, fueron colocadas en Parque Delta, porque además muchos estaban en condiciones irreconocibles. Finalmente, ya en la actualidad, Parque Delta se vuelve un lugar que es más bien un centro comercial, con diferentes tipos de tiendas, restaurantes y demás. Pero llama la atención que muchas personas dicen presenciar que hay actividad paranormal en este lugar. Desde lugares que prenden y encienden sus luces, ruidos extraños, psicofonías en la noche, voces que se escuchan. Pero lo que más me llama la atención es que hay varias personas que reportan, tengo que decir que sin pruebas, pero lo reportan, de caminantes fantasmagóricos. ¿Han escuchado eso? Resulta que se cuenta, insisto, esto no lo vi yo, esto no lo presencié, se cuenta que en Parque Delta, en Ciudad de México, hay mucha concurrencia de personas. Y sí, yo cuando he ido, la verdad es que sí hay bastante gente. Hay tiendas que están atiborradas de personas. Se cuenta que de pronto en las cámaras de seguridad se llega a ver cómo hay, pues la gente va pasando, pero de pronto entre la gente se ve a alguien que va flotando porque no tiene piernas. Se ve a alguien con la cara desfigurada, como si hubiera sufrido un accidente terrible o si le hubiera caído una viga o algo muy pesado en la cara. Esto obviamente con una connotación de que son personas no vivas, cuya energía sigue entre la gente que sí está viva. Caminantes fantasmagóricos o fantasmas tienen otro nombre también, que ahora no recuerdo, pero mucho más aburrido que caminantes fantasmagóricos. Y bueno, yo no he encontrado ninguna fotografía ni video de tal magnitud, de tal naturaleza, pero en definitiva, si es que alguien las tiene, por favor, pásenlas, porque sería increíble analizar ese tipo de evidencias. Imagínense nada más. O si tú trabajas en Parque Delta y has tenido alguna experiencia, por favor cuéntanosla para que la podamos compartir aquí en el Antipodcast. Y bien, pasemos ahora sí al último lugar. El último lugar de los lugares más embrujados del mundo. Se trata de nada más y nada menos que, bueno, tengo dos, que no sé cuál meter de los dos en este conteo. Bueno, para cerrarlo bien, voy a meter uno que igual no se lo esperan, o tal vez sí, pero bueno, Stonehenge. Stonehenge tiene una historia que no voy a contar en este episodio porque tiene su propio episodio que les aparecerá aquí arriba. Todos lo pueden ver, sean miembros o no, aunque si son miembros lo pueden ver sin comerciales. Stonehenge, como muchos saben, fue un gran cementerio y fue además un lugar de muchos rituales en la antigüedad, por parte sobre todo de los celtas. Este lugar tiene una historia, como les digo, fascinante. De verdad, si pueden, vayan a ver el episodio que les comento de Stonehenge, porque ahí les explico cómo fue construido, quién lo construyó, qué tiene que ver con el mago Merlín, tiene o no algo que ver en general, etcétera. Les cuento todo el contexto, no solo de Stonehenge, sino también de la isla de Pascua. Si bien es cierto que este lugar no se considera embrujado como tal, sí es un lugar con muchísima fama de ser un centro energético, de ser uno de estos lugares que en la tierra están ahí emanando energía que la gente incluso utiliza para rituales en el sol, en los solsticios o en los equinoccios. Y de hecho se hacen festividades muy muy grandes. Les voy a contar mi experiencia visitando personalmente Stonehenge y también quizá algunas imágenes que les pueda compartir, porque sin lugar a dudas fue una experiencia de vida muy grande para mí. Y qué digo, si ya este episodio se volvió un les cuento sobre mi viaje, pues vamos a cerrarlo con broche de oro. Cuando yo llego a Stonehenge, llego por mi cuenta totalmente, yo solo, ahí sí iba yo solo, no iba con ningún amigo, con nadie. Y desde ese día, la verdad es que me sentía feliz.
porque desde niño he estado obsesionado con Stonehenge. Siempre sentí que este lugar me llamaba. Siempre sentí, no sé por qué, a ver, no es que yo sea celta o algo por el estilo, o tenga familia de por allá, para nada. Yo soy más mexicano que el Tlaxcali. Tortilla, para quienes no lo sepan. Pero bueno, no sé por qué, me sentía tan conectado con este lugar, pero de una forma extraña. Entonces yo estaba un poco nervioso por llegar a este lugar, pero también muy feliz. Era como un sueño cumplido. Bueno, fue un sueño cumplido. Y cuando llego, yo esperaba, claro, que el lugar estuviera atiborrado. Es un lugar famosísimo. Es como ir a la Fontana di Trevi o ir al Louvre, por ejemplo, ¿no? O sea, claramente son lugares que van a estar llenos de gente. No había ni una persona. Ni una persona. Pero es que ni un guardia de seguridad, ¿eh? Les estoy hablando de que no había un alma conmigo. Yo dije, no puede ser. No es aquí. Aquí no es. O sea, si fuera aquí no estaría así, de vacío. Pero sí era. Sí era, y estuve 15 minutos más o menos totalmente solo con Stonehenge. Yo no lo podía creer. Se siente... No sé expresarlo en palabras, pero creo que la mejor forma de hacerlo, y sé que estamos como en un espacio seguro para no ser juzgado, pero se siente como si te murieras y estuvieras en un lugar que debes estar. También se siente como si lo que hay ahí no fuera humano, fuera algo más puro, más limpio, más elevado. De verdad que no sé ponerlo en palabras, así que es lo más parecido que les puedo ofrecer. Me impresioné tanto de estar ahí que obviamente me ganó la emoción. Le llamé a mi mamá por videollamada porque yo dije, es que esto lo estoy alucinando. No puede ser que yo esté solo aquí. Además, cabe mencionar que yo siempre esperé que lo pudiera uno ver Stonehenge a una distancia de mínimo unos 80 metros. Estaba yo a 3 metros de distancia, o sea, casi podía tocar las piedras. Obviamente no lo hice porque eso no está permitido, y aunque estaba solo no lo iba a hacer. Yo soy muy respetuoso, muy respetuoso. Y además creo que como mexicanos siempre debemos poner el ejemplo. Y lo hice. Les prometo que lo hice, aunque la verdad sí una parte de mí hubiera deseado hacerlo. En fin, el punto es que, y como de, mira, es que estoy solo aquí con Stonehenge. Fue una experiencia de vida maravillosa y a la fecha es algo que no puedo creer. Me acabo de acordar de un lugar que no les conté. Bueno, miren, ya tenemos... ¿Tienen tiempo? Ya para cerrar, les prometo, ya me voy. Ni que esto fuera un podcast, ¿no? Este es el antipodcast, ¿qué te pasa? En fin, antes de irme, les voy a contar de... Es que tengo más que expresar, tengo mucho que contarles. Me está gustando esto de... yo uno ir a terapia para venir aquí a contarles cosas. Les voy a contar de que conocí Bath. Bath es un lugar también en Reino Unido que yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tú llegas a Bath a través de un camión. Recuerdo que de Londres me hice más o menos como 2 horas. Tomen en cuenta que como es Reino Unido muy chiquito, me parece que Reino Unido, todo Reino Unido, cabe 3 veces en México. O sea, imagínense. Sí, por eso digo, 3 horas es como que atraviesas medio país, ¿no? Comparativamente con México, que no recorres ni casi ni de un estado a otro. Tenemos un país muy grande. Y llego a Bath, yo la verdad sin ninguna referencia, yo un completo ignorante de plano. Ahí sí me vi muy mal, pero dije, bueno, aunque sea vamos a conocer, a ver qué onda, qué hay aquí. Y cuando llego me quedo sorprendido porque resulta que en Bath es un pueblito chiquititititito en donde literalmente había un árbol enorme, como un abedul tal vez, y había un hombre tocando un instrumento que nunca en mi vida había visto, como un tipo de instrumento de cuerdas. No era una mandolina, no era una guitarra. Obviamente no era un cello o un violín, era un pequeñito. Nunca lo había visto, hasta parecía que lo había hecho. No sé, esa impresión me dio. Tocando canciones y cantando en una lengua muy extraña que tampoco escuché yo jamás en mi vida. No era inglés, no era gaélico, no sé qué era, no era latín tampoco.
Y caminas 1 o 2 calles y había un templo antiguo con una deidad que creo que sí tengo imágenes de esto. Tomé una fotografía, estoy seguro que tomé alguna fotografía, se las voy a poner. Es un templo que en la antigüedad se consideraba que habían encontrado ahí aguas sagradas bendecidas por una deidad desconocida pero muy poderosa. Una entidad, así como poderosa, también que podía ser buena o destructiva. Pero lo que hicieron fue, como encontraron esas aguas muy curativas, se hicieron unos baños, que en la antigüedad baños es como para que tomes de ahí agua, o te bañes, o tomes el sauna, y sean muy curativos. La gente de la época, años posteriores, de cuando se construyó ya el templo de las aguas de Bath, se dan cuenta que supuestamente esta entidad era demasiado poderosa. Tanto así que deciden contrarrestarla o controlarla, como ponerle un límite a esta entidad. Y lo que hacen es construir al lado, les estoy hablando de que a 3 metros de distancia, un templo católico. Para que haya como un equilibrio supuestamente, ¿no? Ahí entre deidades, se cree. Y está ahí el templo. Uno puede ir y puede visitar Bath como tal, el templo de Bath, y puedes ver al lado el templo católico. Literalmente, pero son de deidades diferentes, además de épocas diferentes, por así decirlo, si me estoy explicando. Y bueno, ahora sí ya, tengo más que expresar, pero la verdad es que ya me dio pena. Así que tengan buena noche, ya les dije las invocaciones. Descansen, recuerden hacerse miembros para tener mucho más contenido y también recuerden que tenemos los episodios especiales solo para miembros. Que tengan muy bonita noche, descansen y nos vemos la siguiente semana. Somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Anti Podcast. Les deseamos dulces pesadillas.